Bien, buena. Bien, buenas noches, amigos y amigas. Estamos terminando pues la sesión del el día lunes, una jornada que, como no, han sido testigos, está girando en torno a esta realidad, ¿no?, de la inteligencia artificial. Hemos visto en la mañana temprano cómo son los software, ¿no?, los programas, ¿no?, que tienen una orientación filosófica, ¿no?, que a veces se nos escapa, y esta orientación filosófica nos lleva pues a ver las consecuencias o el impacto en un sector como la niñez, que es tema del libro que recientemente se ha comentado, ¿no? Ahora estamos pues en una mesa que busca pensar, entender la experiencia, ¿no?, de la informática en las humanidades, en las ciencias sociales. Tenemos pues que muchos ingenieros de sistemas, muchos programadores se acercan al ámbito de la cultura para, a partir de los materiales, de los textos, elaborar, ¿no?, presentaciones, elaborar productos que busquen revalorar pues la conciencia regional, local, nacional, ¿no? Bien, en esta oportunidad nos acompaña Carlos Caballero, historiador formado en la universidad, presente y futuro de la investigación histórica a la luz de la informática y la inteligencia artificial. Quisiera recibirlo con fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muchas gracias, profesor Héctor. La verdad que me siento bastante halagado, bastante contento de poder acercarme a ustedes y debatir y comentar acerca de este nuevo campo y nuevo método, que es lo que se llama la historia digital. Si bien es cierto, es un campo y método bastante novedoso, por así decirlo, en nuestra localidad, ya tiene bastante tiempo a nivel global. Temo no equivocarme que aproximadamente entre 20 a 25 años, universidades de otras latitudes ya lo han venido implementando de forma progresiva y cada vez con mayores instrumentos y mayores herramientas que permiten de buena forma plantearnos nuevas preguntas dentro del campo de la historia. Quisiera empezar comentando de que este tema de la historia digital, y por algo es el título de la presente ponencia, no es un tema con proyección a futuro. No estamos hablando de las cosas que tenemos que hacer de acá 5, 10 o 20 años. Son situaciones y necesidades de la propia historia ya en el presente. Tenemos que aprender nuevos métodos, nuevos instrumentos, nuevas herramientas que nos permitan de manera mejor y más detallada y más efectiva la respuesta a las preguntas clásicas que como historiadores siempre nos hemos planteado. Y una cosa que tiene que quedar bien clara: la historia digital no busca suplantar a la historia tradicional. Eso tiene que ser muy bien entendido. La historia digital lo que hace es complementar la base y la estructura que ya nos ofrece la historia tradicional. Maximiza sus posibilidades, amplía sus búsquedas, amplía sus modos de responderlo. En este sentido, no podemos desdeñar y no hay que pensar en el hecho de que se trata de despojarnos de todo lo que los anteriores historiadores y maestros historiadores que tenemos en la actualidad tendría que ser cuestionado o dejado de lado. En ese sentido y en ese aspecto, la historia digital es una consecuencia posterior de lo que ya hemos avanzado como historiadores tradicionales. Simplemente estamos amplificando nuestro campo de estudio. Quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, si alguien me puede colaborar con ese aspecto.
Muy bien, muchas gracias. Lo que estamos viendo acá es, por así decirlo, el todo lo que viene sucediendo en estos momentos. La historia digital forma parte de un componente o una red muchísimo mayor, enmarcado dentro de lo que conocemos como las ciencias sociales computacionales. Dentro de esas ciencias sociales computacionales encontramos nuevas técnicas, nuevos campos, nuevas formas de procesar la información, y la historia social, y no solamente la historia social, podemos hablar de historia digital, y no solamente de historia digital, sino de una antropología digital. Podemos hablar de una sociología digital, si nos atrevemos, o incluso un término, una frase que también está muy bien posicionada, las humanidades digitales. En este aspecto, dentro de todo este marco, se desenvuelve la historia digital como parte de lo que son las ciencias sociales computacionales. Ya hay centros de estudios a nivel global y a nivel local en lo que es este tema de las ciencias sociales computacionales. Tenemos universidades en Europa, tenemos universidades en el Reino Unido, en el hemisferio norte, tenemos en Latinoamérica muchas experiencias a nivel de centros de enseñanzas, y en la localidad también tenemos otros centros de enseñanza que han implementado ya su preocupación por lo que son las humanidades digitales y la historia digital. Entonces, esto es una de las mejores muestras de que esto no es una perspectiva, no es una proyección, es algo nuevo y presente. Si tuviéramos que definir la historia digital como método, tendríamos que hablar de que se trata de aquella historia que implementa tecnología y técnicas modernas. Hablamos obviamente del uso de computadoras y hablamos obviamente de recursos digitales. Uno de los principales recursos digitales es definitivamente Internet. Las redes sociales tampoco escapan de ello. Y dentro de las técnicas que podemos implementar o utilizar en la historia digital, hablamos como por ejemplo de la digitalización de impresos o manuscritos, el análisis de redes sociales. Ojo, que cuando digo redes sociales no estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Estamos hablando de redes sociales tal como el término, el concepto o categoría de red social significa para científicos sociales. Hablamos también de otras técnicas como minería de texto y el PLN, que es la programación del lenguaje natural. Hablamos de técnicas de modelado, simulación, técnicas de visualización de datos y técnicas de hipermedia. Esto que aparentemente es más propio del campo de la informática, que posiblemente se trate de conceptos y definiciones totalmente nuevas, son totalmente acoplables y fácilmente vinculables a lo que es el campo de la historia. Todo eso en conjunto, esas técnicas, nos llevan a plantearnos nuevas preguntas, nuevos casos y posiblemente encontrar elementos que definitivamente en la historia tradicional es mucho más difícil ubicar. Y recalco lo que he dicho anteriormente, esto no busca suplantar lo que la historia tradicional ha logrado, pero con esto definitivamente ampliamos nuestro horizonte y ampliamos nuestras capacidades. A nivel de campo, la historia digital es concebido como una subdisciplina del conjunto de toda la historia, y como subdisciplina contiene también sus propios procesos. En este caso definitivamente son procesos computacionales. Pueden ver en el lado derecho de la diapositiva que hay una especie de secuencia lógica en los procesos computacionales para la historia digital. Aquí estamos hablando de adquisición. ¿Adquisición de qué? Adquisición de datos históricos, adquisición de datos netamente históricos, estandarización de datos, estructuración, categorización de esos datos. Finalmente, cuando está todo estructurado, categorizado, lo llevamos al análisis.
la parte interpretativa que todo historiador tiene que llevar a cabo. Finalmente, y para presentarlo, tenemos que definir cómo vamos a visualizar esos datos. Y una vez estando en formato de visualización, definitivamente la difusión, el compartimentar esos datos, el simplemente ponerlos a disposición del público y los investigadores. Esta secuencia no es para nada extraña para los historiadores, es definitivamente la misma secuencia que utilizamos para nuestras investigaciones. Recopilamos datos, estructuramos datos, analizamos los datos, armamos los datos para su visualización y su difusión. La diferencia está en que esta secuencia lógica se lleva a cabo con procesos netamente computacionales y sobre todo, y aquí me parece que viene la mayor diferencia, el tratamiento de datos es masivo. Como historiadores tradicionales podemos llevar a cabo una investigación con un determinado número de fuentes y esas fuentes hasta cierto punto son limitadas por un tema de accesibilidad, por un tema de aplicación de tiempo y espacio para esas fuentes y posiblemente no pasemos más allá de algunos millares de fuentes y creo que estoy exagerando, ¿no? Pero cuando hablamos de historia digital, los procesos computacionales nos permiten tratar los datos de forma masiva. Y cuando digo forma masiva, estoy hablando de miles, decenas de miles, cientos de miles o quizá millones de datos debidamente estructurados. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo aquellos que tratan el famoso Big Data histórico. Muy bien, esto te lo había comentado, la historia digital no trata de suplantar, se complementa y lo demás. Lo que están viendo ahora es un algoritmo diseñado por mi persona. Este algoritmo lo que hace es crear o definir una secuencia de pasos que de modo general un historiador digital debería seguir para llevar a cabo su investigación. En la parte izquierda, si bien es cierto, quizás no se nota mucho por la cantidad de data que existe en esta imagen, lo que puedo señalar es que todo el proceso, desde la adquisición hasta la visualización de datos, está contenido en este diagrama de flujo. Toda la secuencia que un historiador digital podría seguir de manera general para cualquier tipo de investigación se encuentra detallado aquí. Esta imagen la estoy compartiendo próximamente en un artículo que estoy terminando de redactar y que tiene que ver con unas pautas generales para que un historiador tradicional o un historiador que todavía no conoce a fondo estas herramientas pueda dar el paso y tenga una guía de cómo llevar a cabo estos procedimientos de manera progresiva. Ahora, ¿cuáles son estas técnicas que hemos estado hablando dentro del marco de la historia digital? La primera de estas, una de las más importantes, es la digitalización. Y cuando hablamos de digitalización no estamos hablando más que de otra cosa de llevar la documentación o el dato físico al dato digital. Y en este sentido necesitamos unos instrumentos bastante potentes, bastante poderosos. Lamentablemente al mismo tiempo son bastante costosos. La imagen que ven al lado derecho, ese es un escáner de documentación masiva, precisa y sobre todo de alta calidad. Un escáner de ese tipo tiene como costo alrededor de unos 100.000 soles aproximadamente. Es un equipo bastante costoso. Ahora, con esto no quiero decir de que no existan otras técnicas para que nosotros como investigadores podamos capturar data o capturar información para nuestro propio proyecto de investigación. De forma general, un celular con una buena cámara podría servir a este propósito.
Pero si queremos llevar esto a grandes volúmenes de captura de datos, definitivamente tendríamos que utilizar un escáner de este tipo o unas cámaras altamente especializadas que puedan capturar la imagen en altísima resolución. Estamos hablando de 300 dpi, 600 dpi como mínimo por captura de imagen. dpi significa dot per inch, la cantidad de puntos que debe existir dentro de una pulgada. Es un estándar, 300 a 600 es bastante ideal para trabajo y captura de imágenes. Y una vez que tenemos capturado el dato, bien sea el impreso o el manuscrito, hay que almacenarlo. La mayoría de veces las imágenes se almacenan en formato de imagen TIFF. No sé si lo habrán escuchado. El que sí ha escuchado de ley es el JPG. Ese sí lo conocen. También conocen posiblemente el PNG, que tiene transparencia. El GIF, que es mucho más antiguo. Pero ninguno de esos formatos de archivo son suficientes o son, digamos, cumplidores de lo mínimo que necesitamos como resolución y como alta calidad en imagen. Por eso las imágenes provenientes de la digitalización se almacenan en formato TIFF. ¿Por qué? Porque el TIFF no comprime absolutamente nada de la imagen, a diferencia de lo que hace un JPG o a diferencia de lo que hace un PNG, por ejemplo, ¿no? Una vez almacenado la imagen, podemos ver también que hay otras opciones de formato, el clásico PDF. El PDF es bastante interesante porque es muy bueno para el tema de comprimir y almacenar data impresa. No lo aconsejo, no lo recomiendo para data manuscrita, pero para data impresa, para textos que ya han sido, digamos, si hablamos de textos clásicos y queremos hacer una especie de antología de la obra de algún historiador o otro en general, un PDF puede servir tranquilamente a ese tipo de propósitos. Hay un formato más que es el TXT. El TXT es más que nada el texto plano. El texto que utilizamos escribiendo en un blog de notas, por ejemplo. Eso es un texto plano, TXT. Simplemente hay texto, no hay símbolos, no hay códigos ocultos, no hay data añadida a ese documento. Y el TXT es muy importante porque es muy factible y muy manipulable para que luego pueda trasladar esa información a una base de datos. Y esa base de datos pueda luego utilizarse mediante otras técnicas a tu investigación. Dentro de lo que es la digitalización se utilizan dos técnicas adicionales. La primera se llama OCR, Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres. Se utiliza bastante para lo que son impresos. Y la segunda, que es una especie de evolución del primero, se llama HTR o Human Text Recognition, reconocimiento de texto escrito por humano. Es el que se utiliza para manuscritos. Es una tecnología relativamente novedosa, maravillosa, muy potente inclusive, porque esto de algún modo nos va a facilitar el trabajo dentro de pocos años. Ya hay en este momento aplicaciones y plataformas que leen manuscritos. Transcribus es el ejemplo más al alcance, ¿no? Y tiene potentes modelos que pueden detectar la escritura de alguien del siglo XVI o alguien del siglo XVII, en cualquier idioma, ojo, eso va a depender del modelo. Si mal no recuerdo, la página es transcribus.net, como para que lo tengan en cuenta. Hay una versión de prueba, hace algunos meses estaba a 30 días, no sé si lo han reducido ahora, me parece que lo han reducido a un máximo de 10 documentos o 10 manuscritos, pero la versión gratuita también me da el modelo más básico. Pero es suficiente como para que nos demos cuenta de la potencialidad. Las versiones de pago sí te permiten utilizar los modelos de entendimiento de manuscrito de forma más potente. Te entiende fechas, te entiende palabras sofisticadas, te entiende estilos de escritura, te entiende firmas inclusive. Y ahora, lo que quiero dar a entender es que con este hecho
no hay que dejar de lado nuestros estudios en profundidad de lo que es la paleografía, por si acaso, ¿no? Porque estas herramientas tienen sesgos, tienen limitaciones. Así que por más potente que sea la plataforma de acá en algunos años, nuestros estudios de paleografía no pueden ser desdeñados. Recalco el hecho de que la historia tradicional no es desdeñada y la historia digital simplemente la complementa. Vamos a la siguiente diapositiva. Dentro de lo que es la digitalización, es muy importante conocer esta idea, este concepto. Se llama metadato. Y lo recalco porque lamentablemente a veces se deja de lado al momento que estamos digitalizando, no solamente nosotros como investigadores, sino me atrevo a decir que algunas instituciones que digitalizan se les pasa esto por alto. El metadato de forma general significa el dato o conjuntos de datos que me hablan acerca de otro dato, para entenderlo de este modo. Su objetivo es identificar ese dato mayor, describirlo, qué cosa es, qué significa, me permite organizarlo y por lo tanto clasificarlo, y si puedo clasificarlo lo puedo catalogar, y en suma, si tengo todo eso, me permite buscar de manera pronta e inmediata el proceso computacional que se conoce como indexación. El metadato, por ejemplo, nos diría lo siguiente. Acá tengo un ejemplo que dice un documento histórico. Un metadato sería el título, la fecha sería otra, el autor, el lugar, la institución que lo preserva, cuáles son las palabras clave que tienen que ver con el documento y cuáles son los derechos acerca de ese documento, es privado, es público, etc. Eso en cuanto a un documento. La imagen histórica también tiene metadatos, algunos de otro tipo, la fecha, el lugar, el fotógrafo, quien tomó la muestra, el tema, la colección en la cual posiblemente esa imagen se encuentra y el formato digital del que forma parte esta imagen. Generalmente es TIFF, pero cuando se trata de una colección publicada en la web, en ese caso no lo puedes publicar como un TIFF, le tienes que hacer una copia y esa copia tiene que ser o bien un JPG o un PNG. ¿Por un tema de qué? De compresión y reducción de imagen. Cuando hablamos de TIFF estamos hablando de decenas de megabytes o cientos de megabytes de peso en la información. Tú subes eso a la web se te cuelga o va a demorar demasiado y con el ancho de banda que tenemos en el país va a ser un problema. JPG y PNG en ese aspecto sí nos son bastante útiles. Ahora, en el metadato tenemos protocolos. El protocolo de mayor expansión, uno de los más conocidos, es el Dublin Core. Dublin no por Irlanda, sino por el pueblito de Dublin, de Ohio, Estados Unidos. Ahí lo crearon, le pusieron Dublin Core. Y tiene por lo menos 15 metadatos como mínimo que podrían ser utilizados. Hay una versión extendida de Dublin Core, si no te alcanzan esos metadatos, hay una versión de 25 y hasta de 50. Pero el de 15 es suficiente. Y el de 15, ¿qué te pide? Título, creador, el asunto, la descripción, quién lo publicó, etcétera, etcétera, etcétera. Ese protocolo Dublin Core, como te mencioné, es el que más se está utilizando en la actualidad y se complementa con otros protocolos, el COSIS, si no me equivoco, si mal no recuerdo, o el MOTS, que se utilizan en bibliotecas y museos, también se complementa con este tipo de protocolos. Entonces, cuando hablamos de digitalización, y si en algún momento te quieres dedicar a digitalización, no es simplemente pasar por escáner el documento. Hay que saber muy bien utilizar el tema de los protocolos para utilizar el metadato. Muy bien. Pasamos a la siguiente técnica, la que vimos hace un instante fue la técnica de digitalización. Todo dentro del marco de la historia digital, o sea, como historiador digital, estas son las cosas que tendría que hacer. La primera sería digitalización, la segunda que estamos viendo ahora es la minería de texto. Y cuando digo minería de texto y más adelante análisis de redes sociales, no quiero decir que necesariamente tú como investigador, historiador digital, te tengas que hacer cargo de todas las cosas, porque es un proceso
y una cadena de producción, por así decirlo, bastante larga y muy especializada. Hay gente que se especializa únicamente en digitalización, hay gente que se especializa solo en minería de textos y hay gente que se especializa en análisis de redes o en sistemas de información geográfica. Precisamente en unos instantes vamos a ver un muy buen ejemplo que Daniela ha trabajado para mostrárselo a ustedes. Cuando hablamos de minería de texto, pensamos en lo siguiente, ¿no? Detección de patrones, palabras más frecuentes, tendencias en el uso de estas palabras y el significado que se le da a esas palabras. Claro, algunos me dirán, pero eso ya lo hago. Pero acuérdate que la historia digital, la gran diferencia es la data masiva. Nosotros lo hacemos, de hecho siempre lo hemos hecho, hemos encontrado patrones, tendencias, significados, sobre todo cuando hacemos análisis de discursos. Lo hallamos, pero ¿en cuántos documentos? ¿10, 50, 100? La diferencia acá es buscar patrones, tendencias y significado en miles, cientos de miles o millones de documentos. Y algo que se me estaba pasando, como estos procesos computacionales son muy complejos, la parte mala del asunto, por así decirlo, es que los computadores o servidores de almacenamiento y procesamiento de información tienen que ser muy potentes. Es muy probable que el computador que tengamos en casa no dé para muchas cosas. Por ejemplo, en digitalización necesitamos gran capacidad de almacenamiento, muchos terabytes, cuando posiblemente en casa no pasemos quizá de los 2, 3, 5 gigas, con mucha suerte, ¿no? 100 imágenes en TIFF pueden llegar tranquilamente a esos 5 gigas, ¿no? Bueno, volviendo al tema, la minería de texto se encarga de esto que justamente estoy mencionando, patrones, tendencias, significados, y además nos permite el PLN o programación de lenguaje natural, en el cual vamos un poquito más allá con esos patrones, con esos significados, con esas tendencias, con esos usos y instancias de estas palabras. Puedo llevar a cabo procesos como, por ejemplo, análisis de sentimientos, determinar cómo opinaban o sentían un determinado contexto histórico una persona o un conjunto de personas o la opinión pública en general, si es que estoy analizando miles de periódicos de la época. Un ejemplo clásico está acá. ¿Qué haría si yo quisiera buscar la evolución de los discursos o del discurso que tratan acerca de la evolución de la esclavitud en un periodo determinado con apoyo de la prensa? Si yo me diera ese trabajo de manera tradicional, no acabo posiblemente ni en 5 años. Son demasiados periódicos, hay que leer todos y cada uno de ellos, pero si tuviéramos estos diarios digitalizados en un formato de texto plano o llevados a una base de datos, este procedimiento se hace muchísimo más sencillo. ¿Con qué software puedo hacer esto? El más clásico es Voyant. Es un sitio web, lo pueden buscar como Voyant Tools en Google. Escribes como tal Voyant Tools. Y Voyant Tools te permite subir una serie de documentos y en esos documentos lo que va a hacer de golpe, de primera mano, es mostrarte esos patrones, tendencias y significados que encuentran en el documento. Hay que hacer ciertas depuraciones, ¿eh? Porque hay a veces palabras que no deberían ser utilizadas o incluidas en esa búsqueda. Pero eso es fácil de depurar. Puedes eliminar, digamos, la conjunción y, la conjunción o, puedes eliminar los hola, cosas que posiblemente no vienen a nada en el contexto y del patrón que estamos buscando, ¿no? Y podemos inclusive definir de primera mano qué palabras buscar para determinada investigación o contexto. El más popular es Voyant, pero hay otros, Mallet, Antcon, que es software libre, y también hay herramientas de programación como Python. Python es un lenguaje de programación
Y la ventaja de este programa de lenguaje de programación es que es muy versátil, muy dinámico. Hay una comunidad muy grande, muy fuerte, que genera librerías especialmente diseñadas para trabajar con minería de texto y programación de lenguaje natural. La otra técnica, el análisis de redes sociales. Esto es un poquito más complejo. El análisis de redes sociales, y recalco que esto no tiene nada que ver con Facebook, Twitter, Instagram, ni TikTok, tiene que ver con la búsqueda e implementación, por así decirlo, visual de la topografía de vínculos y relaciones entre actores. Y cuando hablo de actores estoy hablando de personas, instituciones, lugares, eventos, no solamente actores humanos, sino también estamos hablando de actores no humanos. Hay un librito de Pierre Latour que se llama Reassembling a Social Network, ensamblando las redes sociales. Al final les voy a pasar la imagen con el título exacto y el nombre del autor, que considera una teoría, plantea una teoría, se llama precisamente la teoría del actor red. Y en esta teoría, lo interesante de Pierre Latour es que plantea como un actor más a los objetos. Cartas, productos, mercancías, puertos, destinos, empresas, instituciones, pero instituciones como infraestructura, ojo, no institución como dentro del concepto legal que existe la institución, como infraestructura. Las infraestructuras y los objetos forman también, dentro de esta teoría, parte de lo que son los actores, porque tienen influencia, determinan comportamientos y definitivamente se desenvuelven y desempeñan y juegan dentro del contexto histórico determinado. La imagen que está a la derecha es la captura de pantalla de un software muy utilizado en análisis de redes sociales, se llama Gephi. Lo pueden buscar de la propia web, gephi.org. Es gratuito, totalmente gratuito, y es muy, muy intuitivo. Para empezar a trabajar o dar tus pininos con Gephi, lo único que necesitas es un archivo CSV. El archivo CSV se lee con un Excel, ojo, pero está tabulado con comas. Comas, separator, algo así se llama, CSV. Básicamente lo que nos muestra un archivo CSV es una serie de datos estructurados en fila y columna, tabulados, separados por comas o puntos y comas. Ese es el archivo por defecto que permite que se puede leer en un Gephi. Es necesario, eso sí, que esté bien estructurado. Si la estructura no está definida adecuadamente en filas y columnas, o sea, datos tabulares, el Gephi y los resultados no van a ser los adecuados o simplemente no lo va a leer. Y una vez que le brindamos las estructuras debidamente relacionadas previamente, Gephi lo que va a hacer es un mapeo de nodos, en el cual te muestran nodos principales o actores principales, con quién se vincula, cuántas veces se vincula, y vas a poder observar acá unos conceptos muy interesantes. Un concepto se llama centralidad. El concepto de centralidad lo que hace es definirte al actor o a los actores principales. Tenemos la modularidad, tenemos el intercambio, inclusive tenemos la detección de actores periféricos, que tradicionalmente posiblemente no los detectamos, pero gracias a estas herramientas sí son fácilmente visibles. El mejor ejemplo que yo cito para lo que son análisis de redes sociales es una web muy útil. Yo lo utilizo bastante porque ayuda mucho en facilitarte la investigación. Quizá la han escuchado, se llama Research Rabbit. Research Rabbit. Puede que la hayan escuchado, leído. Cuando tú haces una búsqueda de un autor en Research Rabbit, lo que hace esta plataforma es mostrarte un grafo. Grafo es el producto de esta topología de conexiones. Y este grafo te facilita mucho el entendimiento y la conexión y vinculación
entre los autores que estamos buscando. Esa misma lógica se aplica para todos los demás casos en lo que es GEFI o análisis de redes sociales. Hay otras aplicaciones como Citoscape, pero las he probado, pero me quedo con GEFI. Definitivamente es una herramienta muy potente y lo más bonito es gratuito, no consume mucho rendimiento de máquina, así que si podemos todos atrevernos a usarlo en el computador que tiene 2, 3, 5 años, ¿no? Muy bien, la siguiente técnica es la visualización de datos o dashboards. Me gustaría hacer una visualización directa, pero creo que no va a ser posible. Lo que es un dashboard es un panel visual. Es un panel visual donde te muestra la información histórica en formato gráfico. Quizá han conocido o conocen de Tableau. Tableau es un software en línea. Se le considera la evolución de Excel y me parece que es adecuado y es acertado que se le diga así. Y también de Power BI. Creo que el segundo es más conocido que el primero. De hecho, Power BI en este momento tiene una especie de, por así decirlo, de moda, de tendencia, porque la calidad de los resultados que muestra son bastante potentes, ¿no? Al lado derecho tengo 3 sitios web que son unos ejemplos maravillosos acerca de lo que tiene que ver en la visualización de datos. El primero se dice The Spread of USA Slavery, es la migración, por así decirlo, de esclavos en Estados Unidos entre 1790 y 1860. Son una serie de mapas, yo les invito a que lo visiten porque es bastante interesante. Una serie de mapas que te muestra progresivamente la aparición de esclavos y luego la manumisión de esclavos de manera muy progresiva. Y te los muestra estado por estado en Estados Unidos, por ciudades, población, densidad. Es una maravilla. O sea, por lo menos ahí hay una enorme, grandísima fuente de datos primarios que han tenido que digitalizar, procesar y llevar a texto plano y o base de datos para que esta información pueda ser llevada a entornos visuales. Y la ventaja del entorno visual es que nos hace ver la historia de otro modo. Lo clásico como historiadores es el texto. Leemos con el texto, nos informamos acerca de ello. En muchos textos hay tablas, hay cuadros, pero la visualización interactiva es definitivamente pues una nueva manera de ver la información y la data histórica. Repito, con esto no desdeño el formato textual, que es muy importante, pero la visualización de datos, sobre todo para presentar a un público que no necesariamente es historiador o académico, es una maravilla. Otra web que les invito a que visite es el Atlas of Early Printing. Es una evolución progresiva de la aparición de las imprentas en cada ciudad de Europa en los primeros 50 años. El primer puntito que aparece es la ciudad de Mainz, si no me equivoco, de Gutenberg, la ciudad de Mainz, y posteriormente empiezan a aparecer las demás, ¿no? Me sorprendió ver que luego de Alemania, Italia fue el segundo país donde aparecieron bastantes imprentas, superando a las que existían en Alemania inclusive, ¿no? Y me sorprende enterarme de que en los primeros 50 años Reino Unido, o bueno, en esa época no era Reino Unido, Inglaterra, tenía solo 3 imprentas en los 50 primeros años. Un dato que me pareció bastante curioso. Y finalmente, la última web, que se llama Tableau Public, tiene una gran infinidad de dashboards de todo tipo de personas y de todo tipo de profesionales, historiadores y científicos sociales incluidos, que comparten sus trabajos de investigación. Es una maravilla. A mí me gustó sobre todo aquellas en donde hacen un trabajo de investigación
sobre las actividades de las mujeres afroamericanas y su activismo político en Estados Unidos. Una maravilla. Tú te ves el cuadro de primera mano, aparece como una infografía interactiva, porque puedes darle clic, aparece la información. Es casi como tener un marco general de lo que sucedió. Muy útil. Les invito a que lo visiten. Y ya casi para finalizar, tenemos acá la visualización de datos en formato SIG. SIG o GIS en inglés significa Sistemas de Información Geográfica. Cuando los historiadores digitales lo llevan al plano de las investigaciones históricas, se le acostumbra a decir sistemas de información histórico-geográfico, para darle una connotación más precisa. De forma general, lo que hace la visualización de datos en sistemas de información geográfica es capturar, almacenar, analizar y visualizar los datos históricos en un escenario geográfico interactivo. O sea, llevamos al mapa toda la información histórica. Quien les habla está trabajando en este momento en un proyecto que se llama Relaciones comerciales peruano-británicas durante la época del guano. ¿Qué es lo que quiero conseguir con esto? Y en esto me estoy apoyando en una base de datos muy importante que se llama Global Commodities. También sería importante que lo visite porque están ahí todas las transacciones mercantiles, no solo de Lima, pero en este caso solo uso Lima, de Lima a los puertos británicos. El nombre del buque, nombre del capitán, tripulación, productos que lleva, tonelaje del buque, tonelaje de la mercancía, cuándo salió, de qué puerto salió, cuándo llegó, a qué puerto llegó, qué compañía lo recibió. Está todito detallado. Global Commodities. Mi trabajo principal en ese proyecto no está en Global Commodities porque prácticamente la data está hecha, solo tengo que jalarla para interpretarla. El trabajo fuerte va a estar aquí, porque esa información la tengo que cruzar con la data local y la data local aún no la tenemos digitalizada. Entonces, de forma propia, voy a tener que recopilar, digitalizar esa data y luego cruzarla. Y el resultado va a ser un mapa entre Perú y Gran Bretaña con un montón de líneas y un montón de puntos, porque el único puerto no solamente era Lima, habían otros puertos. Y cada vez que tú hagas un clic en un puerto, vas a ver una lista de buques, vas a ver una lista de fechas, vas a ver intervalos de fechas y vas a ver los detalles de cada mercancía y lo que te he estado comentando hace unos instantes. Oye, eso lo voy a hacer ¿con qué? Con un software para sistema de información histórico-geográfico. Los más conocidos son QGIS, que es software libre, es open source, y el privativo es el ArcGIS. Si hablamos y me preguntan cuál es mejor o cuál es peor, pues no hay mucha diferencia, la verdad, ¿no? QGIS inclusive yo veo que tiene una comunidad un poquito más grande, es open source y es fácilmente compatible con otro tipo de mapas. Es compatible inclusive con los mapas de Google, ¿no? Pagándole cierta tasa a Google, pero con el que mejor se implementa es con Mapbox. O sea, así como conoces el Google Maps, tenemos el OpenStreetMaps y tenemos el Mapbox. Mapbox se complementa muchísimo mejor con el sistema de información geográfica QGIS. ¿Y qué podemos hacer con eso? Ya te di el ejemplo, pero de línea general podemos hacer cartografía histórica, que es lo que tiene que ver con mi proyecto, localización de eventos, batallas, rebeliones. Tengo otro proyecto más pequeñito que se llama Lima Obrera, en donde estoy cartografiando las actividades de los obreros en cada punto e intervalo de fechas y tiempo. Podemos hacer una comparación temporal, cómo van creciendo las ciudades, por ejemplo, o cómo se van moviendo los migrantes de forma cartografiada, y definitivamente esto ayuda para difundir en la web de forma muy
particular. Ok, QGIS, ArcGIS, olvidé mencionar algo. Estos programas trabajan con base de datos como la mayoría de los anteriores, pero en el caso de QGIS y ArcGIS, la base de datos a utilizar, la ideal, se llama PostGIS. Cuando hablo de base de datos, a ver, vamos a mencionar algo que posiblemente les ayude. ¿Han escuchado de SQL Server o SQL Server? ¿Han escuchado de Oracle? Bien, uno de los más clásicos es Access, que casi no se usa. El Access venía con el Office. Ya, ese es un sistema de gestión de base de datos. Oracle es otro, orientado más que nada a negocios. Tenemos SQL Server. El que se usa más para web es MySQL, pero el que tienes que usar sí o sí cuando tú te involucres en un sistema de información histórico-geográfica es PostGIS. ¿Por qué? Porque tienes unos campos especiales para introducir las coordenadas geográficas. Con las otras bases de datos podrías hacer una adaptación y trabajarlo así, pero PostGIS está hecho especialmente para ese tipo de software. Una web que siempre menciono como un ejemplo perfecto de QGIS es la web slavevoyage.org. En este proyecto han trabajado algo de 10 universidades durante un periodo bastante amplio. Han llevado una enorme cantidad de datos a la fuente del sistema de información geográfica. Creo que lo han trabajado con ArcGIS y Leaflet. Leaflet es un añadido, un complemento al ArcGIS que permite dar las animaciones. Está hecho en un lenguaje que se llama JavaScript. Lo interesante de slavevoyage.org es que tú puedes ver, como si fuera una película, cuál ha sido el tránsito de la esclavitud desde África al continente americano. Los invito a que lo vean porque es fabuloso y la cantidad de datos están también disponibles en formato tabular. O sea, puedes bajar tu hoja CSV preguntándole, por ejemplo, por un intervalo de fechas o de la cantidad de esclavos que llegaron a determinado país. Brasil, Colombia principalmente en el caso sudamericano. Uruguay también tiene bastante información en eso. Bueno, el Caribe está casi totalmente digitalizado y Estados Unidos ni qué decir. No tenemos datos de Perú todavía en esta web. ¿Por qué? Por el problema que les mencioné. No tenemos todavía fuentes primarias digitalizadas y si no están digitalizadas no podemos llevarlas aún a este tipo de aplicaciones. Bien, y ya para finalizar y para dar pase al interesantísimo proyecto de Daniela, si tuviera que contestar la pregunta ¿por dónde empiezo? En lo que es el método y el campo de historia digital, yo aconsejaría que nos tratemos de hacer de estas fuentes, de estos libros, ¿no? Primero, Digital History, que pertenece a Daniel Cohen, ¿no? Es un libro que te explica detalladamente lo que es la historia digital, te explica las técnicas, te explica los métodos y sobre todo tiene muchos ejemplos de cómo muchos investigadores, instituciones, universidades han trabajado sus fuentes y sus propios proyectos de investigación. Otro texto es el Distant Reading, lectura distante, de Franco Moretti. Aquí en Distant Reading te explica por qué es una necesidad incluir la historia digital como campo, como método, dentro de la investigación histórica. Lo justifica, pero al mismo tiempo no deja de lado el aspecto tradicional. Pone en claro que esta es una cuestión evolutiva, adicional, complementaria, proyectada a mejores investigaciones históricas. El tercer texto es Resembling the Social, de Bruno Latour, que es el que le comenté hace unos instantes, que tiene que ver con la teoría actor-red, y lo novedoso es que cada producto, cada objeto forma parte de estas relaciones. Y la última es Tower Spatial Humanities, de Gregory y de Geddes. Acá te explica acerca de cómo
interpretar primero la geografía. Estos autores consideran el escenario geográfico no como un escenario en particular, lo consideran también como un actor que participa, influye en el contexto y los hechos. Tiene muy buenos ejemplos y te da muy buenas pautas para introducirse en el campo de los sistemas de información histórico-geográfico. Y bueno, eso ha sido todo. Yo espero que esto haya sido una pequeña introducción a lo que es este método, este campo, y mi idea y mi intención, y estoy seguro que también la intención de Daniela, es que nos involucremos un poco más en este campo que, como ya bien lo dije al inicio, es el presente, no es el futuro. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la experiencia que compartes. Subrayo que en el seminario de Historia Global participó Guido Abatista. Abatista es profesor de la Universidad de Trieste y justo desarrolló un tema de la compañía inglesa y la compañía holandesa de Indias Orientales y cómo estas llegan pues al Asia, y a partir de esta data se descubre puertos poco conocidos en la actualidad, siglo XX y XXI, ¿no? Gracias a estos software que permiten recuperar estos datos. Bien, tenemos ahora el gusto, el honor que nos comparta su experiencia Daniela Dulce Mostacero, una destacada graduada, ¿no?, magíster en Historia en la universidad y con estudios en Europa. Nos propone Humanidades Digitales y la Historia Pública Digital. Un aplauso. Buenas noches, yo sé que es un poquito tarde, seguramente la mayoría ya estamos pensando en la cena. Quiero agradecer a la profesora Carlota Casalino por la invitación, y es un placer siempre regresar a la facultad y compartir con amigos, colegas, que bueno, con el tiempo también he ido conociendo en este transcurso de traer a las humanidades digitales, la historia digital y la historia pública digital a la facultad. He conocido a Carlos, es un gusto también volver a ver al profesor Maldonado. Bueno, en primer lugar, no quiero que se asusten. Yo sé que Carlos ha visto una serie de cosas, una serie de métodos, pero yo quiero hacerlo un poquito más digerible toda esta información. Bien, mi ponencia está dividida en tres partes. En la primera voy a tratar de definir qué son las humanidades digitales y la historia pública digital. No me voy a meter mucho en historia digital porque ya Carlos lo ha definido muy bien. En la segunda parte voy a hablar de un proyecto, el proyecto que integro y que estoy también la compañera Ángela Quispe, que también está presente, de nombre Coordenadas de Mujeres. Y por último, también voy a señalar cuáles son los motivos y la importancia de que consideremos las humanidades digitales y la historia pública digital dentro de la universidad, ¿no? Bien, he puesto IA en primer lugar. Cuando armaba la presentación, me preguntaba qué les puedo brindar ahora a los alumnos o a los docentes, en sea el caso, que no tal vez hayan hecho ya la pregunta a la IA. Por ejemplo, ayer cuando estaba revisando Google Trends, no sé si han utilizado esta plataforma de Google Trends que te da la posibilidad de conocer cuáles son las búsquedas que realizan, ¿no? Tanto a nivel local y a nivel global. Entonces encontraba que justo el día de ayer muchos habían buscado qué eran humanidades digitales. Entonces acá voy a dar algunas precisiones que son estos dos campos. En primer lugar, señalar que estos campos no son nuevos, como también mencionaba Carlos. Si bien son nuevos en la región, ya llevan muchos años desarrollándose en otras latitudes, ¿no? Y eso hace que que se crean brechas. Tal vez hemos tomado mayor importancia debido a esta cuarentena que nos llevó a desarrollar, o el uso masivo más de lo digital, y también tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Algunos señalan como hito de fundación sobre las humanidades digitales el año 1949, con el trabajo del jesuita italiano Roberto Busa,
Y hay que aquí aclarar muy bien, porque muchas veces se señala a Roberto Busa como el padre de las humanidades digitales. Sin embargo, el trabajo que logró hacer, que es un análisis léxico de las obras de Santo Tomás de Aquino, que se llamó Index Thomisticus, se logró con la ayuda de ingenieros de la compañía del IEBM, ¿no? Representa un testimonio perfecto de cómo las humanidades digitales, desde su mismo origen, han dependido de la colaboración entre disciplinas. Segundo, cuando se definen las humanidades digitales, se suelen cometer algunos sesgos profesionales al definirlo, ¿no? Es decir, su definición suele estar muy influida por la formación profesional de quienes participan en ellas. Entonces, para hacerlo muy corto, las humanidades digitales es un campo inter y transdisciplinario, donde convergen las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales, las artes también, con las disciplinas como la informática y las ciencias computacionales, ¿no? Crean nuevos espacios donde se discute, se intercambian ideas, se intercambian prácticas. Pero, y eso quiero resaltarlo muy bien, las humanidades digitales no solamente es el uso de las metodologías relacionadas a lo técnico, ¿no? Sino también permiten cambios epistemológicos, permiten formular preguntas mucho más ambiciosas y también replantear la manera en cómo abordamos las fuentes. En mi caso, cuando yo armaba mi trabajo de fin de máster en la Universidad Pablo de Olavide, cuando planteaba cómo realizar estudios sobre crímenes pasionales, lo que encontraba dentro del balance historiográfico es que mayormente se hacía desde la textualidad cuando se realizaba análisis periodísticos. Sin embargo, el periódico también, aparte del discurso textual, también hay un discurso visual, ¿no? No por algo añaden imágenes, la diferencia de presentar las noticias cuando utilizaban tal vez más párrafos o más palabras, haciendo la comparación con otras, también cuáles las imágenes que utilizaban según el género de la víctima, según la racialidad. Entonces, ahí también había un discurso. ¿Cómo analizar eso? Es complicado, ¿cierto? O sea, uno tal vez lo puede comenzar a hacerlo de forma escrita, ver imagen tras imagen, imagen tras imagen, y sabemos que estudiar o analizar periódicos implica mucho tiempo que lamentablemente se puede traducir posteriormente en dinero y que los historiadores carecemos mucho de eso, ¿no? Entonces lo que yo propuse es una metodología con inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial que nosotros podemos, que tenemos más comúnmente como es el ChatGPT. No, yo propuse la visualización por computadora, es decir, que la inteligencia artificial me identifique el número de párrafos, que me identifique cuáles son las imágenes que se están utilizando y los diferentes tipos de imágenes, ¿no? Y a partir de eso poder analizar el discurso visual. Cuando hablo de visualización por computador, por eso también es muy importante la digitalización de documentos. Permitía identificar, por ejemplo, en dónde se encontraba la noticia, ¿no? Y qué estaba en torno a estas noticias, ¿no? Porque eso también impacta en la forma en que se lee. Actualmente, cuando vemos cuestiones de documentos digitalizados, muchos hacen, para encontrar algo, ¿qué es lo que solemos hacer? El control F, ¿cierto? Y olvidamos todo lo que constituye o que está alrededor de ese documento, que también puede generar una información adicional. Entonces, acá quiero ir a la mano un poco de lo que también ha dicho Carlos, que las humanidades digitales nos permiten investigar en nuevas escalas de estudios, ¿no? Que van también desde lo micro hasta lo macro, incluso lo que señalaba la Big Data, ¿no? Implica una variedad de prácticas y aplicaciones. No reemplaza los métodos tradicionales como la crítica de fuentes para los historiadores, la hermenéutica y la heurística, sino que terminan complementando. Y es muy importante que, a pesar de poder tener conocimientos técnicos, como ha señalado Carlos,
es seguir desarrollando estas habilidades, porque cuando utilizan ustedes un periódico digitalizado, es importante preguntarnos por qué ese material está digitalizado en comparación de otros materiales, qué es lo que no se está digitalizando y se está poniendo a disposición al público. Esas son preguntas importantes que también están relacionadas con los enfoques de las humanidades digitales. Las humanidades digitales no es solamente utilizar técnicas y métodos computacionales. No es esta idea de una curva de aprendizaje, que es en realidad, para poder aprender todos los métodos que nos ha señalado Carlos, es una curva de aprendizaje alta, es una inversión de tiempo, es una inversión económica, que sí, efectivamente valen la pena, pero las humanidades digitales también cuestionan, también critican, también plantean todas las problemáticas que tenemos en torno a lo digital, ¿no? Cómo impactan dentro de la sociedad y cómo también impactan en nuestros quehaceres, como ya les he ido comentando un poco. Muy bien, entonces, esta es en cuestión de las humanidades digitales. Aquí quería un poquito hablar también cómo eran los sesgos de algoritmos, los sesgos de algoritmos, que también está relacionado con este último enfoque que les estaba brindando sobre las humanidades digitales, la ética de las grandes empresas en relación cómo y qué controlan los datos, y cómo tanto el entorno digital y las redes sociales impactan en nuestro comportamiento, en nuestra cultura, en decisiones políticas, etc. Ahora paso a definirles un poco lo que es la historia pública digital. Si bien recientemente podemos hablar de historia pública digital, la existencia de historia pública en sí, si desmembramos este concepto, va muchos años atrás, ¿no? A los inicios se llamó historia aplicada y en su mayoría se acuña que la historia pública inició en los años 70 en Estados Unidos, pero en realidad en la práctica la historia pública se ha desarrollado, puede decirse, desde el siglo XIX, desde que se va desarrollando también la disciplina como ciencia, ya que la historia pública digital, la historia pública lo que apuesta es salir de las aulas, ¿no? Y hemos visto que los historiadores también hemos participado o han querido participar dentro del diseño de políticas públicas. Entonces, la historia pública en realidad es salir fuera de este círculo academicista, ¿no? Es llevar la historia a un público mucho más diverso, es poder hacer que la historia converse con las comunidades. ¿Cómo nació esta historia entonces? ¿Cómo nació esta historia pública? Durante la década de los 70 en Estados Unidos va a existir una crisis que afectó el campo laboral. Las universidades, cuna de académicos, vieron la disminución de alumnos y por lo tanto también de empleos. Así que va a existir prácticamente una obligación de crear nuevos campos laborales donde el historiador puede insertarse, ¿no? Acá aparecen los asesores políticos, museos, la participación en museos, la participación en archivos, etcétera. Podemos sumar que durante este periodo también hubo un cuestionamiento hacia el aislamiento por parte de los historiadores, ¿no? Por su desmedida preocupación por la erudición y especialización, que finalmente, como consecuencia, llevó a un alejamiento de la sociedad y las problemáticas que ellas querían responder y necesitaban. Entonces, la historia pública va a cuestionar las formas tradicionales de hacer y transmitir la historia. Como les comentaba, la historia pública tiene como objetivo acercar el conocimiento histórico a la ciudadanía, si estoy bien en el PPT, y se formula para, por y con el historiador, ¿no? Perdón, con el público. Con el público, cuando se refiere con el público, es trabajar de forma colaborativa desde la academia con comunidades o sectores de la sociedad a rescate de la preservación, difusión de su historia, ¿no? Teniendo como resultados beneficios de identidad y reconocimiento histórico. Para el público es esencialmente lo que suele hacer un docente, comunicar a la audiencia a una historia general. Ahí no es una conversación, es, por ejemplo, un ejemplo de historia pública y de historia pública digital vendría a ser Merlín, no hay una retroalimentación ahí. Y por el público se relaciona más que todo desde el ejercicio de la propia ciudadanía por crear y preservar su historia, ¿no? Fomentar y difundir su memoria colectiva con el fin de reivindicaciones. Es importante también considerar
que el medio con que se comunica la historia también es importante, ¿no? Y ahí va relacionado a lo digital. Es aquí cuando lo digital se introduce dentro de este concepto de historia pública digital. Esencialmente, la historia pública digital es a partir de una arquitectura digital que nos permite acceder a la información. Bien. Voy a presentar un proyecto de coordenadas denominado Coordenadas de Mujeres, que es un proyecto que coordino y que dentro de este tengo la dirección del ámbito digital. Este proyecto es un proyecto de historia pública digital con enfoque de humanidades digitales. ¿Por qué lo digo que es con enfoque de humanidades digitales? Porque nosotros al momento de crear este proyecto nos preguntamos sobre los mapas digitales y qué plataformas deberíamos utilizar para poder hacer accesible este trabajo. Entonces, no sé si Ángela me podrías ayudar, por favor. El proyecto se llama Coordenadas de Mujeres y lo pueden buscar así como está, www.coordenadas.wordpress.com. Es un proyecto que busca identificar espacios con nombres de mujeres, ¿no? Y no solamente es la identificación, sino preguntarnos quiénes están detrás de esta nomenclatura, quiénes son. Angelita nos va a ayudar a abrirlo para poder señalar algunos recursos que nosotros hemos creado. Nosotros utilizamos, el principal recurso que nosotros utilizamos fue la plataforma de MyMaps de Google. Sin embargo, esta plataforma de MyMaps que utiliza los mapas de Google esencialmente, visualizamos de que lo que suelen hacer es disminuir, por ejemplo, la nomenclatura de las calles, ¿no? Y esto puede quitar incluso la variable género. Es decir, pueden poner el apellido solamente y no incluir el nombre total. Nosotros, el caso que nosotros encontramos es, por ejemplo, el caso de Tupac Amaru. Cuando yo digo Tupac Amaru como una calle, todos se van a pensar en el Ebre, ¿cierto? Pero no, se estaban refiriendo a Cecilia Tupac Amaru, ¿no? Aparte de eso, y ya está generando una nueva capa de invisibilidad de que por sí existe, porque las mujeres estamos subrepresentadas dentro de nuestra nomenclatura de la ciudad. Bien, Ángel, ahorita está mostrando el dashboard. Ángel, ¿podemos ir al georrecurso, por favor? Para que puedan visualizar el mapa. Muy bien, entonces este es nuestro mapa que nosotros creamos. Nosotras lo que hicimos fue primero buscar bases de datos. Lamentablemente no existe una base de datos bien construida donde esté la información muy bien hecha para poder identificar las calles y los nombres, ¿no? Entonces utilizamos, como mencionó Carlos, el OpenStreetMap, la base de datos de OpenStreetMap. Utilizamos también inteligencia artificial para poder identificar los nombres de mujeres, porque es una base de datos enorme, ¿no? Y posteriormente, como les comentaba, encontramos también una serie de errores y comenzamos a a comparar esta información con otros tipos de fuentes, que son las ordenanzas, los mismos planos que existen en las municipalidades, ¿no? Y como comentaba, nos preguntamos quiénes eran y comenzamos a armar pequeñas biografías. Estas pequeñas biografías están orientadas sobre todo para una lectura rápida, y eso es lo que funciona en historia pública y en historia pública digital, ¿no? Hacer que la historia llegue de una forma amena, sencilla, y que también nos ayude a cuestionar una serie de cosas. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos identificado monumentos, hemos identificado calles, hemos identificado avenidas, jirones y pasajes. Además, ¿podemos ir al dashboard también? Por favor. Además, pusimos a disposición un dashboard.
lo que mencionó Carlos, la visualización de información. Esto para poder que la información se acceda de forma democrática, ¿no? Para algunos tal vez es sencillo trabajar en tablas de información o base de datos, pero para muchos ciudadanos no lo es. Entonces, la visualización de información como esta permite democratizar y que cualquier persona lo pueda consultar de una forma rápida y sencilla. Aquí Ángela estaba haciendo algunas demostraciones de cómo funciona el dashboard, este dashboard sobre todo, que nos brinda una serie de información. Por ejemplo, acá también nosotros trabajamos cuáles son las mujeres que tienen biografías en Wikipedia, ¿no? Encontrando un pavoroso menos 40%, si no me estoy equivocando, que contienen biografías en una plataforma tan importante como es Wikipedia. Gracias, Ángela. Este proyecto está conformado por 6 historiadoras, sí. Sin embargo, por nuestras experiencias, nos hemos enfocado en diferentes rubros. En mi caso, si bien sigo en la investigación histórica, me he enfocado en las humanidades digitales, la historia pública digital y la historia digital. Tenemos a la compañera Ángela, que es magíster en género, en estudios de género. Tenemos a Pamela, que también ahorita nos acompaña, que se ha especializado en el nivel de educación, que también nos ha ayudado mucho para poder llegar a este proyecto a colegios, ¿no? Tenemos compañeras como Jenny Rodas, que también se ha especializado en gestión de proyectos, que también nos ayuda a armar y ver todas las matices que puede existir al momento de crear un proyecto, como es las oportunidades y el peligro. Tenemos a Claudia Vargas, quien nuestra parte es nuestra parte creativa, quien es la que usted observa en nuestras redes sociales, y nos pueden seguir, también le agradecemos. Ella es la persona que crea los reels, la persona que pone el color y lo hace mucho más ameno para que llegue la información, ¿no? Y tenemos a Viviana Hilario, que es nuestra compañera que lidera la parte de relaciones públicas, ¿no? Es la que nos ayuda a llegar a un espacio, a espacios diversos, mejor dicho. Bien, por último, quería terminar señalando por qué es importante aprender o tener una idea por lo menos de lo que es las humanidades digitales y la historia pública digital. Uno, porque la mayor parte de la población se informa, aprende y también participa desde lo digital, ¿no? Esos entornos digitales como Google, redes sociales o las plataformas colaborativas también están formando parte de la historia y de la cultura. Si nosotros como historiadores no estamos ahí, no vamos a quedar relegados de la conversación pública, del debate. El uso de plataformas digitales también implica poder y control de datos, entonces es importante ir cuestionando lo que viene con ese tipo de información. Y por último, es importante también porque poco a poco se están creando más brechas entre las universidades digitales y las universidades privadas, cuando ellos terminan conociendo y teniendo, ¿cómo decirlo? Hay una búsqueda de innovación constante en las universidades privadas, y cuando ustedes comiencen a ingresar al campo laboral se van a ver afectados por estos tipos de brechas, por desconocer cuestiones básicas, tal vez de lo que es una base de datos y diferenciarlo con una lista, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Daniela. Amigos, amigas, ¿tienen consultas, preguntas? Bien, bueno, desde el Seminario de Estudios Globales hay una relación con la Universidad de Fudan. Justo el año 23 hubo encuentros virtuales entre alumnos de San Marcos Sociales y alumnos de Fudan, fortaleciendo en ellos el español, ¿no? Ellos estudian español, al igual que otras lenguas, y no solo los que estudian idioma español, sino áreas profesionales estudian español allá. Entonces fue muy bonita esa intercambio de experiencias de chicas que sus familias de Ancash, de Apurímac, de Ayacucho, y chicos que en China es muy difícil ingresar a la universidad, así
menos la mitad son de Shanghái, el resto de la universidad son de otras partes de China, ¿no? Entonces, muy bonita esa experiencia, ¿no? Y Sao Paulo, ¿no? Vamos a compartir con la directora de FUDAN, que está aquí el fin de semana, si ellos tienen en Shanghái algo parecido a Descubriendo Mujeres, es el título, ¿no? Coordenadas de Mujeres, ¿no? Estoy seguro que no lo tienen en Shanghái. Y el tema de Sao Paulo, ¿sí? Este año se recibió alumnos de Sao Paulo de Geografía, y había una alumna que trabajaba el tema de la contaminación sonora urbana, ¿no? Desde la geografía, ¿no? Y vamos a compartir si tienen algo semejante, ¿no? Si no, Lima sería un ejemplo para Sao Paulo y Shanghái de cómo hacer historia pública, ¿no? Quizás en China la historia pública sea un poco más distante, puesto que es algo que viene de Occidente, ¿no? Carlos, Daniela, en la mañana Diana Acosta compartió, ¿no? Hay una programación que vemos en la inteligencia artificial que tiene un componente filosófico que no pone a lo comunitario en primer lugar, sino lo individual. Y esto lleva a consecuencias duras y drásticas, ¿no? Tan es así que algunos estados como Brasil, como Francia detuvo al dueño de Telegram, puesto que la información de Telegram afecta a la sociedad, algo parecido X en Brasil, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿no? Vemos que esta digitalización, ¿no? En marcha, en proceso, hace que las diferencias previas sean más grandes, ¿no? Y en el caso de Daniela, esta idea, ¿no? De concientizar, llevar pues el conocimiento a la gente, es pues desafiante al mismo tiempo que la información digital tiende a perturbar a las personas, ¿no? Tiende a desorientar a las personas, ¿no? Uno puede imaginar el enorme potencial que tiene, pues uno se piensa con esta aplicación de calles y ver la migración, ¿no? Cuál de todas las migraciones marca decididamente el nombre de las calles, las plazas, parques en Lima, ¿no? Lima es una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? ¿Qué provincia ha liderado, ¿no? En identificar, ¿no? Calles, plazas, parques en el Perú, ¿no? Ancash, Luis Hablar, ¿no? Cusco, Ayacucho, sería bonito cruzar eso, ¿no? Origen geográfico de todas las, ¿no? Denominaciones de la ciudad capital, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo ves esta propuesta en medio de un proceso de digitalización que los niños antes de escribir, ¿no? Ya emplean smartphone, ¿no? Antes de escribir, antes de estar en primero de primaria, están con el juego en línea con niños incluso de otras ciudades pueden ser, ¿no? ¿Cómo ves ¿no? este desafío, ¿no? Bueno, en primer lugar, debo acotar que este tema de la historia digital y lo que conlleva tiene siempre dos aristas, ¿no? Como había mencionado Daniela, ¿no? El asunto tecnológico, cuando interviene y se hace parte de algún campo, que en este caso es el campo científico-social, tiene un enorme riesgo, pero al mismo tiempo también tiene un potencial, como lo había mencionado el profesor Maldonado. El riesgo principal es que el academicismo puede llegar más pronto con los métodos digitales que con los tradicionales propiamente dichos. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo digital necesita una curva de aprendizaje adicional. Si desde ya como historiadores e investigadores nos podría ser complicado el tema historiográfico, el tema teórico, el tema filosófico, y si a esto le añadimos el tema informático, computacional, definitivamente tenemos una gran posibilidad de que el academicismo se vuelque.
sin contar inclusive con el aspecto financiero, ¿no? Y luego, por el otro lado, también, a pesar de ese academicismo, la historia digital tiene un potencial que podría atreverme a decir democratizador, porque los productos y los resultados pueden llevarse por el lado empático, por así decirlo, y también volverse productos netamente sociales, de amplia accesibilidad y de llegada hacia el público, dentro de lo que es lo que ha comentado Daniela, la historia pública digital. Y con respecto a lo segundo, la intervención de lo digital en nuestros estudiantes y sobre todo público infantil, pues hay que tener en cuenta que lo artificial y lo tecnológico potencia los sesgos, las limitaciones y las formas de ver desde lo tradicional inclusive. La inteligencia artificial está llena de sesgos y alucinaciones. No es perfecta y más allá de perfecta tiene ciertas intencionalidades. Es fácil hallar en las herramientas clásicas de inteligencia artificial generativa, llámase ChatGPT, DeepSeek, Qwen, Gemini, ¿no? Es fácil hallar tendencias en cierto tipo de preguntas y sus respuestas. La invisibilización existe también en las herramientas de inteligencia artificial. Y en ese sentido también los historiadores, los científicos sociales en particular, tenemos una responsabilidad para intervenir en este tipo de tecnologías, para que precisamente esas brechas y esa información sesgada o invisibilizada no nos sobrepasen. Hay un proyecto latino liderado por algunas universidades chilenas, argentinas, brasileñas. Yo lamento que no hay ninguna institución peruana o alguna universidad peruana involucrada todavía en este proyecto. El proyecto se llama LATAM GPT, ¿no? Es como un ChatGPT, pero con información exclusivamente diseñada e introducida en los modelos de lenguaje desde el lado del discurso latinoamericano, con la finalidad de que los sesgos o las alucinaciones occidentales no sean la única alternativa y nosotros tengamos por nuestro lado, por el lado latinoamericano, estas expectativas de poder encontrar nuestras propias respuestas, evitar las invisibilizaciones, negaciones o cambios de discurso. Yo creo que sería bastante importante que le pongamos una mirada a este tipo de desarrollos, a este tipo de proyectos, porque nos van a ayudar muchísimo a que nuestra interpretación, la forma en que concluimos nuestros discursos, sea la que verdaderamente sea acorde a nuestros contextos sociales, ¿no? Yo para agregar un poco, ahorita abordo un poco lo de la inteligencia artificial. Quería mencionar que Coordenadas de Mujeres, si bien actualmente solamente nos hemos enfocado en Lima, nuestro objetivo es ampliarlo a provincias, llegar a hacerlo en todo Perú, pero no solamente nosotras 6, sino trabajarlo de forma colaborativa con otras mujeres, ¿no? Ahí tenemos una serie de proyectos que vamos a buscar que se añadan más personas de diferentes lados para poder trabajar, para poder cartografiar, georreferenciar y que también ellas se reconozcan dentro de sus propias toponimias de ese espacio donde viven. No solamente en el Perú, hemos hablado también irnos mucho más allá e ir a toda América Latina y que se logre este tipo de procesos de identificaciones. Ahora, sobre la inteligencia artificial, lo que podría añadir, más allá de lo que ha dicho Carlos, es que la inteligencia artificial no es tan inteligente y tampoco es tan artificial, ¿no? Algo que decía un libro que se llama y que recomiendo mucho la lectura es El Atlas de la Inteligencia Artificial. ¿Y por qué lo señalo?
porque la IA es muy vulnerable a ser manipulada. La UNESCO ya lo ha señalado con el tema del Holocausto. ¿Cómo se alimenta la IA? ¿Cuál es la información que utiliza? Es la información que está accesible a Internet, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha hecho estas personas negacionistas de un proceso tan trágico como el Holocausto? Es crear páginas web y crear un propio discurso. Entonces, cuando la IA comienza a jalar todo ese tipo de información para poder alimentarse, para poder, siempre se me olvida esta palabra, pero ya, para poder alimentarse, comienza a utilizar estos sesgos. ¿Por qué? Porque es lo que más puede existir más en el Internet, porque es lo que está accesible, ¿no? Es la información que jala. Entonces ya de por sí tenemos una IA, como mencionaba, que no es tan inteligente, porque no aprende, no genera conocimientos como el ser humano, ¿no? La IA no diferencia entre lo que es correcto y lo que no. Entonces, es muy manipulable. Cuando mencionaba que no es tan artificial, porque erróneamente muchas personas piensan que el Internet es una nube que está ahí, ¿no? Sin embargo, no es así. En Internet, lo digital también son elementos tangibles que utilizan muchos recursos naturales, ¿no? Y que también es un foco de la contaminación existente a nivel global. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que Perú, San Marcos y la facultad puede estar en esta red. Estamos hoy día 22 de septiembre. Yo creo que sí, no creo que haya mayor dificultad que la facultad pueda integrar esta red, solo vamos a ver con precisión esto y ya. Amigos, amigas, ¿tienen alguna consulta? Sí, por favor. Como universitarias, lo que se ha digitalizado, los documentos históricos llegan a un nivel estándar, óptimo, o nivel de confianza para poder usar esos documentos masivamente en la investigación histórica. Porque probablemente ya hay documentos digitalizados en estas instituciones antes de pandemia, inclusive hace una década. Si hay el OCR, por ejemplo, va a poder leer esos documentos, o va a necesitarse otra vez digitalizarse a nuevos estándares para poder usar esos documentos. Esa es la primera pregunta. Y como segunda, si pueden enseñarnos algunos ejemplos más de historia pública y historia pública digital, comunidad digital que se vienen desarrollando aquí en el país. Gracias. Con respecto a tu primera parte de tu intervención y pregunta, definitivamente la digitalización no nos lleva o no nos conlleva a tomar el dato digitalizado tal cual en el marco local, posiblemente por las omisiones o desconocimiento de protocolos que se deben aplicar al momento de llevar a cabo una digitalización propiamente dicha, ¿no? Sí me he encontrado con documentación que no está debidamente procesada. No quiero decir la institución, pero es más que seguro que la conocemos como historiadores, y cuando esa información la he querido procesar o llevar, en principio que no la quise ni procesar, porque teníamos lamentablemente muchas deficiencias en el momento de la organización y la depuración de esa información. ¿Estaba digitalizada? Sí. ¿Estaba organizada? Bajo ciertos criterios. Pero ¿podía procesarse con esos criterios ese tipo de información? No, era muy complicado. Y la solución en realidad era volver a generar ese proceso de digitalización de manera adecuada. Lo han hecho de buena intención, pero posiblemente la ausencia de metodologías adecuadas o de protocolos no han permitido que esa data pueda ser reutilizable para futuras investigaciones. Y es un problema grande, no solo en el caso que te estoy diciendo, sino a nivel general. La estandarización a nivel de nuestros archivos, bibliotecas, museos inclusive, es muy diversa.
no se ha unificado, no es única y no podemos llevar esa data a un único criterio. Es importante estandarizarlo en ese aspecto, ¿no? Por eso hablaba un poco de Dublin Core. El Dublin Core se adapta a todos estos modelos. Tu segunda pregunta tenía que ver con, disculpa si me la hace recordar. Ya, no soy el especialista, pero me atrevo a decir un único proyecto antes de darle pase a Daniela. Me gusta mucho lo que han avanzado los de Lima Andina, limaandina.org. Es un proyecto interesantísimo. Mira que no es muy voluminoso, pero lo han llevado a la historia digital. Han seguido muy bien las metodologías y el proyecto. Se trata de recopilar los anuncios de migrantes de principios del siglo XX, anuncios que aparecen en los periódicos. Eso lo han hecho inicialmente, obviamente, de manera manual, lo han llevado a formatos tabulares, a hojas de cálculo, archivos CSV, y en este momento ya están en su etapa de creación de dashboards y visualización de datos. No sé si ya lo habrán llevado a un sistema de información geográfica, pero ese es el objetivo. Yo le invito a que visiten esa web, limaandina.org. Es un muy buen ejemplo a nivel local de cómo hacer historia digital. Gracias. Bueno, yo voy a contestar también a tus dos preguntas. Sí, mayormente la experiencia que he tenido con material digitalizado en instituciones peruanas no ha sido la mejor ni la más óptima, ni es la más óptima, y esto debido también desde la plataforma, la facilidad de acceso, cómo construyen los metadatos, la calidad de la digitalización, la falta de un protocolo de OCR, porque también es importante, ¿no? Carlos hablaba del protocolo de metadatos, pero también existe un protocolo de OCR que es importante considerar al momento de la digitalización. Sí, no ha sido la más óptima, tal vez, pero bueno, como dicen, al no tener ningún material digitalizado, al menos existe algo, ¿no? Si bien ahora es posible, tal vez, eso también es debido por la falta de espacios que tienen para capacitar en torno a digitalización. Pues, a mí me gustaría, si acá hay compañeros de historia que están o son estudiantes y en un futuro van a plantearse estar dentro de proyectos de digitalización, tomando en cuenta o por lo menos un poco de lo que estamos diciendo, para que estos procesos de digitalización sean mejor óptimos y se trabaje, ¿no? Ahora, en la digitalización, instituciones como la Biblioteca Nacional de México también habla de una transparencia, ¿no? De saber cuáles son las herramientas que están utilizando para el reconocimiento de OCR, el reconocimiento de digitalización, y creo, y no sé si Carlos recuerda mucho, pero uno de los mejores proyectos de digitalización que han hecho en el Perú es la Casa Mariátegui. No solamente de digitalización, sino también con un enfoque de humanidades digitales. O sea, chequenlo, véanlo, sorpréndense, y no solamente... y acá es lo importante de hacer trabajos interdisciplinarios, ¿no? Porque no solamente están trabajando historiadores, están trabajando conservadores, están trabajando ingenieros de sistemas dentro de ese proyecto. Entonces ahí van a ver la gran diferencia, ¿no? Otro proyecto, y es que también menciona Carla y que lo utilizamos mucho para nuestras clases, que es Lima Antigua, ¿no? Lima Andina. Es un proyecto muy bonito que cuando nosotros lo vimos el año pasado, temíamos que ya había paralizado y que no iban a seguir en el segundo proceso, pero recién me he enterado que van a hacer una conferencia en el laboratorio de Chile. Entonces por ahí si chequean el laboratorio de Humanidades Digitales y Patrimonio, ahorita no recuerdo, creo que es de la Universidad Nacional de Chile, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, chequenlo, va a ser en Zoom, y por ahí otros proyectos de humanidades digitales es el proyecto Kipus, que está haciendo la Universidad del Pacífico, que lo que hace es los materiales como los Kipus dentro de todas las dimensiones lo están convirtiendo en material 3D que sea accesible para su análisis, ¿no? Aparte también trabajan con otras bases de datos muy enriquecidas. Ahora, si me pongo a pensar en otros proyectos, por ahí
tal vez podría ser el proyecto de fuentes históricas, pero desde la historia pública digital, no tanto desde las humanidades tal vez. Y si por ahí la historia pública digital están compañeros que ahorita utilizan las redes sociales para transmitir o comunicar la historia, ¿no? Y uno de los casos que mencioné es Merlín. Y bueno, siempre hay diferentes formas de compartir, de transmitir el conocimiento histórico. A mí personalmente me gusta mucho, y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, no es de Perú, pero es el Putumayo. Él es un historiador, arqueólogo que tiene una forma muy didáctica, muy entretenida de explicar la historia, y no solamente es una persona que arma su prácticamente curso, sino que te da las fuentes y lo hace de una forma muy crítica, no se encarga solamente de hablar de hechos. Gracias, Carlos. Gracias, Daniela. Entonces, yo creo que aquí la facultad tiene unos desafíos por enfrentar. Uno, lo que ha compartido Carlos, esta red latinoamericana para latinoamericanizar, ¿no? Las redes, las bases, ¿no? ¿Por qué no en ese voluntad latinoamericana? Sí, yo creo que Perú, San Marcos, sociales puede estar, ¿no? Luego, en el caso de las públicas, de la historia digital pública, uno piensa San Marcos, alumnos. Esta data está aquí en el archivo histórico. Tenemos de dónde proviene el alumno, de qué distrito proviene, de provincia, de Lima, y luego si es de provincia, en qué zona de Lima está, 1920, 1940, 1960, así que uno puede imaginarse ese mapa de San Marcos en Lima y San Marcos en el Perú, por los estudiantes que han venido, y luego las chicas que han estado pues, de los años 40, 60, yo recuerdo mucho la facultad, lo que era la facultad de farmacia, que se fueron en los 40, el gran número de chicas que tomaban farmacia en contraste pues con medicina y ¿no? en el área de salud, ¿no? Entonces esa historia son pues nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y estoy seguro que la ciudad de Lima estaría muy atenta a esa aporte que daría San Marcos con su propia data, ¿no? Que está aquí, solamente que hay que ingresarla, ¿no? En estas bases, y a partir de esas bases elaborar, ¿no? Estas mapas y gráficos y poder, ¿no? fortalecer la conciencia peruana y también sanmarquina. Gracias, Carlos y Daniela, por los desafíos que presentan a la escuela, a la facultad y a la universidad. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Bien, ante todo, reitero pues el saludo, espero que sean más oportunidades y nos ilustren más. Bien, amigos y amigas, mañana en la mañana tenemos la sesión de Justicia Social, Construyendo Justicia Social, donde vamos a conocer la experiencia desde la Escuela Profesional de Trabajo Social. Luego al mediodía tenemos la presentación del Instituto Rey Sejong, que es Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, República de Corea, Corea del Sur, aquí en San Marcos. Aquí está pues Corea muy interesada en fortalecer su presencia en Perú, muchos alumnos, y bueno, en la mañana se comentó, hay un programa entre INA University Corea y San Marcos Sociales, ¿no? Que ya los alumnos participan, ¿no? Entonces, será una oportunidad de acercarse más a Corea, la República de Corea o Corea del Sur. Y en la tarde del día de mañana tenemos una mesa dedicada acerca de la memoria, los derechos humanos y la justicia en el Perú. Gracias.